Continuamos con más información en La Voz de la Ciudad. Momento de hablar de salud porque hoy se conmemora el Día Mundial del Asma. Se calcula que en Argentina cerca de 4 millones de personas tienen esta patología, es el 10% de la población, pero los médicos están alertando sobre que la gran mayoría no tiene el tratamiento necesario para que esta afección no genere complicaciones en la salud. De hecho, indican que 1 de 2 pacientes tiene el tratamiento adecuado. Lo cierto es que es muy importante lo que tiene que ver con ese diagnóstico certero y sobre todo después también continuar un tratamiento para que puedan vivir de manera tranquila, sin ningún tipo de inconveniente. No es que todo el tiempo el que es asmático sufre un ataque de asma. Si está bien controlado y tiene un proceso, en este caso de medicación como corresponde, no puede llegar a tener ningún tipo de inconveniente. Ahora, si no está con la medicación como corresponde, si no lleva un tratamiento médico, claramente va a sentir esos síntomas, por ejemplo, al hacer actividad física o mismo si padece un momento de una emoción muy fuerte, una cuestión más psicológica tal vez, que pueda afectar también a lo que tiene que ver con la respiración y empieza a sentir que le falta el aire o se empieza a sentir esos silbidos justamente en los bronquios y a partir de eso, bueno, la angustia que genera el no poder respirar bien, porque una cosa también empieza a llevar a la otra, ¿no? Cuando uno se da cuenta de esa sensación, el nerviosismo que genera ese momento puede afectar mucho más ese cuadro físico. Ya estamos en comunicación para charlar sobre este tema con Sergio Zunino, neumonólogo, ex coordinador de la sección enfermedades obstructivas de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Doctor, bienvenido. Lo saluda Belén Martínez, Nahuel Crescenzo. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días, Nahuel. Un gusto estar con usted. Gracias por esta comunicación. Día Mundial de esta afección, ¿no? ¿Qué tenemos que tener en cuenta y por qué no se diagnostica como corresponde, ¿no? en algunos casos? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es súper frecuente. Hay más de 300 millones de personas en el mundo que viven con asma. Y en nuestro país tenemos arriba del 10% de prevalencia. Es decir, que sobre 46 millones de argentinos existiría aproximadamente 4.600.000 personas que tendrían asma. Aunque muchos todavía no lo saben o no han tenido el diagnóstico, ¿no es cierto? Claro. Como bien decías, hay una tasa de subdiagnóstico muy elevada en nuestro medio. ¿Cuáles son los factores de riesgo que uno puede tener para finalmente tener asma? Bueno, el asma atraviesa a todas las edades. En muchos casos, si bien no tiene una, digamos, penetración genética bien estandarizada, se sabe que lo que ocurre durante la primera infancia, esas infecciones respiratorias como son las bronquiolitis y las neumonías, pueden dejar una predisposición para que más adelante a lo largo de la vida puedan desencadenarse, digamos, la presencia de esta enfermedad. Asimismo, también puede aparecer en cualquier momento de la vida, inclusive en los adultos mayores. Entonces es muy importante conocer cuáles son sus síntomas como para poder hacer una visita precoz. ¿Puede aparecer en aquellas personas que no hayan tenido asma y que quizás pasaron por alguna enfermedad respiratoria que haya quedado como secuela esta situación? Sí, sí, exactamente. Muchas personas pueden haber tenido algún tipo de infección, algún tipo de evento a lo largo de su vida. Inclusive lo más cercano que hemos tenido ahora fue la pandemia de COVID. Muchas personas del COVID han, digamos, quedado con una cuestión inflamatoria, con desarrollo de hiperreactividad bronquial que sobre un terreno predisponente de tal vez asma durante la infancia hayan reactivado su enfermedad y ahora están sintomáticos y requieren el tratamiento. El tratamiento es este tratamiento inhalado que tanto hacemos referencia, por ejemplo, con las imágenes ilustrativas, ¿no? Para demostrar cómo es el tratamiento. ¿Todos pueden acceder a ese tratamiento? ¿Hay dificultades con eso? Bueno, acá hay 2 o 3 temas importantes. Primero, el tratamiento es general, es decir, la persona como persona en sí misma tiene que tener vida saludable, tiene que hacer ejercicio. El ejercicio ayuda muchísimo a los pacientes con enfermedades en general y respiratorias en particular. Digamos, sabiendo que tenemos un buen desarrollo muscular, podemos tener mejor, digamos, performance cuando tenemos asma o cuando tenemos una reagudización. Por otra parte, el asma es una enfermedad heterogénea
isquemia que puede, digamos, tener distintos síntomas que puede aparecer y reactivarse ante cualquier situación del medio ambiente. Ajá. Por ende, tenemos que ser como si fueran unos investigadores privados de nosotros mismos para saber qué es lo que nos detalla o nos gatilla, digamos, el síntoma y la exacerbación. Y finalmente, es muy importante conocer que al ser una enfermedad inflamatoria, el tratamiento de elección son los antiinflamatorios. Y disponemos de antiinflamatorios que se dosifican en forma inhalatoria. Es decir, uno los inhala con esos dispositivos como ustedes tienen ahí, hay otros tipos de dispositivos. Lo importante es que eso vehiculiza el fármaco adentro de nuestros bronquios y hace que se desinflamen y que esa desinflamación mantenga a la persona, digamos, que sea completamente idéntica a una persona que no tiene asma. Ese es nuestro objetivo dentro del tratamiento, una vida plena, una vida sin síntomas, que lógicamente podemos tener alguna exacerbación de vez en cuando. Para eso sí usamos medicación de rescate como los broncodilatadores, pero tengamos en cuenta que la medicación de base son los corticoides inhalatorios, solos o asociados a un broncodilatador de acción larga, es decir, que están diseñados para durar todo el día. Con eso podemos hacer un muy buen tratamiento y podemos lograr que la población esté bien a salvo. Ahora, el tema del acceso es un problema, digamos, general a nivel de la mayoría de los pacientes de bajos a medianos, digamos, recursos. Tenemos que tener en cuenta nosotros que esta es una medicación que es costo efectiva, es decir, que si las políticas de salud hacen que los gobiernos puedan soportar estos costos, se los van a ahorrar en internaciones, se los van a ahorrar en mortalidad. Por año se mueren más de 400 personas por asma y se internan más de 20.000 personas por año. A nivel mundial se mueren 450.000 personas por asma cada año. Sí, y también está la parte del gobierno y la parte de uno que quizás tiene esta afección y no realiza el tratamiento correspondiente, ¿no? Por eso es importante visibilizarlo. Sí, Nahuel, justamente eso es un tema muy, muy importante. ¿Por qué? Porque como esta es una enfermedad que no tiene síntomas constantemente, es decir, yo puedo tener ventanas de tiempo en las cuales me siento perfecto. Pero pensemos en un iceberg. ¿Se acuerdan el Titanic, que se chocó contra un iceberg y se hundió? Bueno, la inflamación viene a ser el iceberg del asma. ¿Sí? Es decir, la inflamación está siempre. Por más que nosotros estemos navegando en un lago tranquilo, por debajo del agua está la inflamación. Ahora, ¿qué ocurre? Muchas veces un evento en el ambiente, por ejemplo, la polinización en la primavera, por ejemplo, el ir a limpiar un cuarto que está lleno de polvo, o por ejemplo, el consumo de un fármaco, como puede ser la aspirina, o antiinflamatorios no esteroides, una crisis emocional. Bueno, todo eso puede hacer que aflore ese témpano y que el paciente se precipite hacia una crisis. Lo que tenemos que inculcarle o que enseñarle y el paciente tiene que aprender es a automanejarse, es decir, el tratamiento es crónico. Creo que a nadie se le va a ocurrir, siendo hipertenso, suspender la pastilla para la presión. Pero sí suspendemos el tratamiento para el asma. Por ende, le tenemos que explicar que lo que hace ese tratamiento es mantenernos desinflamados. Y esa desinflamación hace que tengamos menos exacerbaciones, ataques y que no tengamos, digamos, alteraciones en nuestra vía aérea. Claro, si no se mantiene ese tratamiento, vuelve esa inflamación a estar constante, ¿no, doctor? Pero ¿qué otras consecuencias nos puede traer a nuestra salud si somos asmáticos y no llevamos un tratamiento adecuado? Bueno, lógicamente la calidad de vida es mala. Imagínense que una persona como ustedes, por ejemplo, periodistas que están trabajando, si la noche anterior ustedes tuvieron una crisis de asma y estuvieron en una guardia y les dieron tratamiento y bueno, por suerte el asma mejoró, pero ustedes no durmieron, tuvieron, digamos, una frecuencia respiratoria muy alta, lo que les cansó sus músculos, están muy cansados y el rendimiento laboral, el rendimiento intelectual, el rendimiento físico de ustedes va a ser muy limitado, ¿no es cierto? Entonces, tengan en cuenta los niños que por ataques de asma no pueden ir al otro día al colegio. Pérdida.
ausentismo escolar, ausentismo laboral, con todo lo que implica para esto el tema económico, el impacto económico de no ir a trabajar un día, implica que hay mucha gente que es la diferencia entre comer y no comer. Entonces es muy importante el impacto en la calidad social, en la calidad económica y en la calidad de vida que pueda tener las personas. ¿Cómo conviven el asma y el deporte? Perfectamente. Es decir, tenemos que saber, Nahuel, mira, te voy a contar algo. Nunca en la vida, como en los últimos Juegos Olímpicos, hubo tantos medallistas olímpicos asmáticos. Bien. Entonces, vamos a la alta competencia, a la competencia, digamos, fuerte. Por ejemplo, Juan Martín del Potro, asmático, miren a dónde llegó, fue un top 3, digamos, ahí de tenis. Tenemos que saber que el ejercicio no solo no, digamos, es una contraindicación para el asma, sino que justamente es una indicación estricta para que mejoremos nuestra performance, el desacondicionamiento físico, que no tengamos, digamos, sobrepeso, obesidad, todo eso va en contra, digamos, del asma. ¿Sí? Entonces, sepamos que se puede hacer ejercicio normalmente. Hay, digamos, veces que tal vez el aire frío, la hiperventilación durante el ejercicio nos puede dar algún síntoma, pero uno se puede premedicar con estas asociaciones de fármacos o con fármacos rescatadores a veces, como para poder hacer nuestro ejercicio bien. Doctor, en este contexto de deporte o de competencia, si hay algún deportista que no tiene asma, de todas maneras, ¿puede usar el inhalador? ¿Le hace bien? ¿Es bueno eso? Entonces es conveniente. Creo que nadie va a usar un fármaco para el que no le corresponde porque no tiene esa enfermedad. Digamos, les explico que en el paciente asmático usar broncodilatadores agonistas adrenérgicos, por ejemplo el salbutamol, no es doping. Está para un paciente asmático. Entonces, para el que no lo es, bueno, no sé qué ventaja adicional pueda llegar a tener, pero no correspondería en estos casos. Y doctor, ¿hay áreas o regiones del país que sean beneficiosas para personas que tengan asma? Porque yo recuerdo, por ejemplo, el periodista recordado Jorge Ginsburg, que decía que de chico él era asmático y que la familia se lo llevó a vivir a Córdoba para poder respirar mejor. ¿Eso también se recomienda en algunos casos? A ver, lo que es importante es que nosotros cada vez más, con esto de la contaminación ambiental, con esto de lo que se niega muchísimo, nosotros vivimos cada vez en ciudades con más hacinamiento, con peor calidad del aire, con más polución, más partículas pequeñas en suspensión que hacen que muchas veces nosotros tengamos crisis. Por ejemplo, ustedes vieron durante los incendios en el verano, que ocurren normalmente todos estos veranos cuando vienen del delta, los humos, o también cuando en Buenos Aires o cuando en otras partes del país hay, digamos, incendios masivos, que toda esa material particulado en suspensión viaja miles de kilómetros y puede generar impacto sobre la salud respiratoria, no solo sino de otros pacientes. Entonces, la respuesta es sí, la calidad del aire es importante. No por eso nos tenemos que ir a vivir a la cordillera, porque hay tratamientos que nos pueden ayudar. Pero sí tenemos que saber que si tenemos un incendio en el delta y la ciudad amanece cubierta de humo, ese día tal vez convendría que no saliéramos a la calle sin un barbijo o que no vayamos a hacer ejercicio al aire libre, porque ahí sí podemos llegar a tener una exacerbación de nuestra enfermedad. Doctor, ¿y se puede prevenir el asma? Bueno, el asma, digamos, es una enfermedad crónica, no tiene cura, se puede llegar a una remisión en algunos casos, pero bueno, los criterios de remisión son muy polémicos todavía, estamos en plena discusión los especialistas con esto, pero se asume que una persona que durante mucho tiempo está con los síntomas controlados, con el cumplimiento de su tratamiento, es decir, que tiene adherencia adecuada al tratamiento, con un mínimo tratamiento y no se exacerba 1 año, 2 años, bueno, uno ya dice, esa persona está en remisión farmacológica, está en remisión del asma
digamos, está mejor. Claro. Sí, no todavía podemos hablar de criterios de curación por el momento. Sí sabemos que hay algunas personas que tienen una forma de asma muy grave, que son un 5% de todos los asmáticos. Para estas personas ya hay tratamientos con anticuerpos monoclonales, que en la jerga nuestra le denominamos biológicos, y que son medicamentos que son para justamente ir a las vías inflamatorias que desencadenan el asma en estos fenotipos específicos de pacientes graves. Es decir, que hay mucha investigación, hay mucha tarea, digamos, de desarrollo a nivel farmacológico, pero todavía no hemos podido pasar lo básico, que es que la población del más del 70%, que son los asmáticos leves a moderados, tengan un tratamiento básico de corticoides inhalados más un broncodilatador de acción larga. Claro. Si consiguiéramos eso, yo les aseguro que tendríamos un descenso en la mortalidad. Y si ustedes se fijan en los últimos estudios, el INER, que es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Emilio Coni, en el 2020 publica un artículo donde se ve que aumenta la mortalidad en los últimos años a expensas de mujeres y que fundamentalmente tenemos ese problema actual que tiene mucho que ver también con la falta de acceso, los errores en la utilización de los dispositivos, la falta de adherencia. ¿Y es costoso el tratamiento? Bueno, en realidad los costos generalmente son costos que tienen que ver con un tratamiento que uno hace para no tener problemas mayores. Es decir, yo me trato con algo que hace que no me interne. El costo fundamental se mira desde el punto de vista global. Es decir, yo puedo tener un costo básico, pero si yo veo todas las veces que no me exacerbé, es decir, no requería aumentar las dosis, no requerí usar rescatadores, no tuve que ir a una guardia, no tuve que internarme, no tuve que recibir unidad de cuidados intensivos, pérdida de días laborales y demás, se asume que el costo es beneficioso para, digamos, la población. Y creo que todavía el acceso a la medicación para muchas partes de lo que es el grupo social es bastante oneroso. Por eso creo que las políticas de salud tienen que ayudar, como hacen en varias provincias aisladamente, en mejorar el acceso. Sí, el costo individual puede ser bastante inaccesible en algunos grupos sociales, pero necesitamos que el Estado esté acompañando con las políticas de salud para que esto pueda ser accesible para todos, ¿no? De hecho, pusimos nosotros en el año 2022 un proyecto de ley nacional de asma junto con otras sociedades científicas, pero todavía ni se conformó la comisión que debe tratar esto. Bueno, ojalá que se pueda conformar por el bien de la sociedad. Gracias, doctor, por su tiempo. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Buenos días. Sergio Zunino, neumonólogo, ex coordinador de la sección Enfermedades Obstructivas de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, hoy en el Día Mundial del Asma, para conocer un poco más sobre esta afección y sobre todo también su tratamiento.